Buenos días, bienvenidos a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Nosotros somos el grupo de alabanza de la Iglesia de Dios Parkview y nos llena de gozo que nos estén acompañando en esta preciosa mañana. Hoy estamos celebrando el día que nuestro Señor Jesucristo venció al pecado y a la muerte. La palabra de Dios dice en Mateo 28, versículos 1 al 7, pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os le he dicho. Oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí listos para adorar y glorificar tu santo nombre. Pedimos, Señor, que tú sigas siendo glorificado a través de lo que esté pasando. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor. Tu perdón me liberó, tu voz me ató y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me ató. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. A mí me liberó, tu voz me ató y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató, tu voz me ató y a la muerte venció. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, por tu amor yo respiro. Tengo futuro
estamos celebrando cómo Cristo ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, ha vencido el dolor, ha vencido toda enfermedad. Aleluya. Canten conmigo esta mañana. Tu vida diste en la cruz. Oh, qué gran precio pagar por mi pecado, mi culpa y dolor. Pero la muerte no pudo vencer, la tumba no te pudo detener, y hoy vives en gloria y poder por siempre. Tu vida diste, aleluya. Tu vida diste en la cruz. Oh, qué gran precio pagar por mi pecado, mi culpa y dolor. Pero la muerte no pudo vencer, la tumba no te pudo detener, y hoy vives en gloria y poder por siempre. Eres el vencedor, Cordero inmolado, moriste en la cruz. Reinas en majestad, rodeado de gloria, nombre sin igual, Jesús. Tu vida diste en la cruz. Oh, qué gran precio pagar por mi pecado, mi culpa y dolor. Pero la muerte no pudo vencer, la tumba no te pudo detener, y hoy vives en gloria y poder por siempre. Eres el vencedor, Cordero inmolado, moriste en la cruz. Reinas en majestad, rodeado de gloria, nombre sin igual. Oh, eres el vencedor, Cordero inmolado, moriste en la cruz. Reinas en majestad, rodeado de gloria, nombre sin igual. Tú reinas hoy en gloria y poder, por siempre vives en majestad. Tú reinas hoy en gloria y poder, por siempre vives en majestad. Tú reinas hoy en gloria y poder, por siempre vives en majestad. Tú reinas hoy en gloria y poder, por siempre vives. Eres el vencedor, Cordero inmolado, moriste en la cruz. Reinas en majestad, rodeado de gloria, nombre sin igual. Eres el vencedor, Cordero inmolado, moriste en la cruz. Reinas en majestad, rodeado de gloria,
Aleluya, aleluya. Hola, buenos días. Les habla el pastor Sergio Pablo de la Garza, de aquí, de la Iglesia de Dios Parkview, en el corazón de la ciudad de Dallas, Texas. Y en este día tan hermoso, tan especial, tan precioso, en el que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana yo quiero hablarles de este tema precioso, titulando el mensaje de esta mañana, Llorando junto al sepulcro de Jesús. Y para esto vamos a leer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 20. Vamos a leer versículos 11 al 18, pero voy a estar refiriéndome a los versículos desde el 1 a través del mensaje. Comenzando con el versículo 11, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice así su palabra: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús, que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Oremos. Padre celestial, Señor, reconocemos tu poder y tu grandeza. Y en este día, Señor, en el que celebramos este hermoso evento, este poderoso, milagroso evento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, al hablar tu palabra, te pido, Señor, que abras las mentes y los corazones de todos los que están escuchando este mensaje y seamos, Señor, conmovidos por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, a mejorar nuestra vida, a mejorar nuestro estilo de vida, a, Señor, acercarnos más a Jesucristo. Y si hay alguien que no ha decidido, no le ha dicho a Jesucristo que venga a su corazón, no le ha reconocido como su Señor y Salvador, que a través de este mensaje, Señor, el Espíritu Santo esté ministrando al corazón de esa persona y que, Señor, pueda invitar a tu Hijo, al autor de este maravilloso milagro, al Salvador del mundo, invitarle a su corazón y tener una relación personal con el Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el milagro maravilloso de la resurrección del Señor Jesús hubo muchos acontecimientos que vienen a fortalecer la fe del creyente. Y podemos ver cómo este hecho del poder divino se convirtió en la verdad fundamental y central de la fe cristiana. Porque Él resucitó, hay perdón de pecados. Porque Él resucitó, hay salvación y vida eterna. Porque Él resucitó, ahora nosotros tenemos la esperanza viva de también participar, si el Señor nos llama a su presencia antes de su venida, participar de la resurrección de los santos. Entonces ahora veamos la participación de una mujer a quien Jesús había liberado de las ataduras de 7 malos espíritus y cómo ella nos ofrece un mensaje de esperanza en medio del dolor. Podemos ver aquí 7 cosas que bendicen nuestra vida y desafían nuestra vida. Entonces, vemos que en primer lugar, vemos a María Magdalena.
María Magdalena tenía un amor profundo por el Señor. Revisando los diccionarios, dice que María, en el diccionario Nelson, María dice, significa la que ama o es amada de Yahvé o de Jehová, y la amada. Qué interesante, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo vino al mundo por medio de una mujer llamada María, y cómo ahora el Señor en su resurrección comienza a manifestarse al mundo a través también de otra mujer llamada María. Esto es muy interesante. El primer día de la semana, aún oscura la mañana, dice la versión, la escritura que acabamos de leer, aún oscura la mañana, dice, María Magdalena fue a la tumba del Señor para ungir su cuerpo con especias aromáticas. Esto es algo muy, muy interesante, porque esto nos habla de que María Magdalena amaba tanto al Señor que no lo quiso abandonar. Es más, no lo quiso abandonar durante su pasión, durante la trayectoria de sufrimiento a su crucifixión. No lo quiso abandonar durante su crucifixión. Y ella ahora, en este momento de tanta soledad, ella no quería dejar solo al Señor. Esto nos habla de algo muy hermoso que motivó a María Magdalena, porque era una mujer tan agradecida, al que mucho se le perdona, tiene mucho agradecimiento, y así me imagino yo que era la actitud de María Magdalena. Entonces, esa actitud diligente de esta mujer la fue llevando a una maravillosa secuencia de milagros, porque ahora nos damos cuenta que ella, de acuerdo a la Escritura, que con aquel afán y aquel anhelo que ella iba para ungir el cuerpo del Señor, ella vio quitada la piedra del sepulcro. Número 2, esto es muy importante, porque los evangelios relatan los 3 problemas a los que María Magdalena y las demás mujeres de las que hablan los otros evangelios, ¿verdad?, iban a enfrentar cuando iban camino a llevar estas especias aromáticas y ungir el cuerpo del Señor. Número 1, la guardia romana que custodiaba la tumba. Esta era la primera situación, cómo iban a tratar con ellos, qué les iban a decir, qué podían hacer para que ellos dieran permiso y entrar al segundo problema, que ellas venían pensando el sello de las autoridades de Roma que habían puesto sobre la piedra en la tumba del Señor. Pero número 3, también la piedra grandísima y pesada, con un peso que se cree aproximadamente podía haber pesado 2,000 libras, pero todavía podía pesar mucho más de eso. Y yo creo que definitivamente este es el primer milagro que presenció María Magdalena, en su anhelo, en su deseo de seguir al Señor Jesús, y aún en su muerte acompañarlo en aquel momento que ella, a su perspectiva, ¿verdad?, de soledad que estaba viviendo el Señor en aquella tumba, la vemos a ella dándose cuenta de este primer milagro, ¿verdad?, que ella presenció. Ella llegó y vio la piedra quitada. Eso es lo que dice el pasaje que acabamos de leer, pero Mateo, Marcos y Lucas usan la palabra removida. Y esto es muy interesante, porque la piedra fue literalmente sacada de su canal, donde la ponían para que la piedra pudiera estar, ya sea que si fuera redonda o como fuera, ¿verdad?, pudieran rodarla. Se creía que estaba en un pequeño declive para poderla rodar y entonces quedar asegurada la tumba. Esto es algo interesante, porque la piedra fue literalmente sacada de ese canal, y para afirmar esto solo basta con leer Mateo 28, versículo 2, que dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Esto es hermoso, qué maravilloso. ¿Por qué? Porque yo creo que esta piedra fue quitada
por el poder de Dios a través de ese ángel que descendió del cielo. Fue arrancada desde su base completamente. Nada de rodar, no, la quitó, la removió. Fue quitada de su lugar, pero yo pienso también que no fue para que pudiera salir el Señor. Yo más bien creo que fue para que pudieran entrar y dar testimonio de que estaban viendo una tumba vacía. Qué bonito esto, qué interesante. La piedra fue removida para bendición de nosotros, para ayudar nuestra fe, para que nosotros podamos creer sin sombra de duda que el Señor Jesús ya no estaba en la tumba, que el Señor había resucitado. Entonces, qué tan grande fue el susto de María Magdalena, ¿verdad? Cuando llegó al lugar y encontró la piedra removida, que ni siquiera consideró pensar en la resurrección del Señor Jesús, de acordarse de sus palabras, de acordarse de que posiblemente resucitó, y ella se quedó pensando: alguien vino y abrió la tumba y se robó o se llevó el cuerpo del Señor Jesús. Entonces, por eso nos lleva a lo tercero en la secuencia de eventos que vemos en las acciones, en las actitudes de María Magdalena. Llegamos a lo tercero. Ella corrió a dar la noticia de lo que había visto. No se detuvo, no miró, no investigó, solamente que cuando ella llega al lugar y se da cuenta de lo que sus ojos estaban viendo, con el susto, corrió de regreso. Dice la palabra que corrió para decirle a Pedro y a Juan que se habían llevado al Señor. Volvió corriendo, porque cuando Pedro y Juan escucharon, salieron corriendo. Y dice la palabra de Dios que Juan corría más aprisa que Pedro, pues definitivamente era más joven. Y Juan, yo creo que con aquella emoción, con aquella, no sé, algo que a él estaba motivando de ir a verificar lo que María les estaba comunicando, llegó primero a la tumba y encontró la tumba vacía. Esto sirvió para que ellos mismos, los mismos discípulos, fueran testigos de una tumba vacía. Inclusive, aquí vemos que el mismo Juan, cuando vio, pudo creer. Cuando vio la tumba vacía, pudo creer, pero solo creyó a lo que María les había dicho. ¿Por qué? Porque dicen los versículos 8 al 10, entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pero versículo 9 dice, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y cuando vio y creyó a lo que María Magdalena les había dicho, me imagino que se entristecieron, inclinaron sus rostros, salieron de aquel lugar, verificaron que lo que María Magdalena estaba diciendo era cierto y se volvieron con los demás discípulos. Qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí seguimos viendo la perseverancia de María Magdalena para quedarse en aquel lugar. Ella no se quedó contenta. Ella sabía que algo especial, ella no lo entendía, pero ella, dice la palabra de Dios, nos lleva a lo número 4, que María se quedó fuera llorando junto al sepulcro, de donde he tomado el título de este mensaje. Versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, sin sus compañeros, sus amigos, los discípulos, porque ya se regresaron, se fueron. Sin el Señor Jesús, porque ella todavía pensaba, no está el Señor, no está mi Señor. Y ella comenzó a llorar y estuvo llorando. Yo creo que María amaba tanto al Señor. Y yo creo que ella misma posiblemente se sentía tan mal, porque definitivamente el sábado no podían hacer nada, porque el sábado era el día de descanso. No podían ellos actuar, hacer algo, porque no se podían mover. Tuvo que esperarse a la primera hora del primer día de la semana, porque salió todavía oscura la mañana, y algunos de los evangelios dicen que ya alumbrando el día llegó a la tumba del Señor. Me imagino que María, con un cariño, con un amor,
con algo tan profundo en su corazón, no podía creer todavía que no estaba el Señor ahí en la tumba, pero no porque ella ya por fin hubiera realizado la bendición maravillosa del milagro de la resurrección. Yo creo que a veces nos rendimos muy pronto y nos perdemos un precioso, un hermoso milagro, como lo hicieron los discípulos. Oh, pero es que la bendición ya estaba preparada para esta dama, para esta mujer. Una bendición hermosa que iba a quedar por siglos y los siglos, y hasta el día de hoy sigue bendiciendo grandemente nuestras vidas. Debemos muchas veces aferrarnos al milagro de la resurrección, aunque algunas veces no podamos comprender cómo está obrando la gracia divina. Debemos aferrarnos. María no entendía, pero ella ahí estaba. Ahí estaba, fuera de la tumba del Señor, fuera del sepulcro, llorando. Pero ahí estaba, ella no se fue, no tenía deseos de irse. Entonces, en su terrible tristeza, guardaba un rayito de esperanza, porque ella se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Yo me la imagino a esta grande mujer, que todavía ella, aún en su llanto, en su tristeza, volvió su mirada hacia el sepulcro ya vacío. Así dice la segunda parte del versículo 11. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Hermanos, yo creo que es muy importante volver nuestra mirada hacia el milagro de la resurrección, especialmente en tiempos de crisis. Yo creo que todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor el día de hoy nos debe de motivar, de volver a echar una mirada a ese lugar, de volver a echar una mirada a ese lugar como lo hizo María Magdalena. Su perseverancia y su profundo amor por cuidar de Jesús ahora la llevó en la secuencia de milagros que ella estaba presenciando, la llevó a otro milagro. Dice que vio ángeles en la tumba vacía, sentados, y añado, sentados en autoridad. ¿Por qué? Porque vio dos ángeles sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno estuvo a la cabecera sentado y el otro a los pies, donde estaban los pies del Señor Jesús. Los dos ángeles sentados como en autoridad, como diciendo: nosotros aquí estamos para dar testimonio que no está Jesús, que Él ya no está en esta tumba, ya no yace el cuerpo del Señor Jesús. Él ha resucitado. ¡Qué hermoso milagro! Sus ojos estaban viendo, pero todavía ella no caía en cuenta. Pero yo creo que aparecieron estos dos ángeles ahí, hermanos, como para fortalecer la fe del cristiano que cree en el Cristo resucitado. Sabemos que el Señor ahora está en autoridad sobre el lecho de muerte, está en autoridad sobre la tumba, está en autoridad sobre la piedra que cubría esa tumba. Entonces, ellos también pueden simbolizar la presencia del Espíritu Santo, que le muestran a ella y nos muestran a nosotros por el relato bíblico la victoria del Señor. Ella no tuvo miedo. Aquí está algo lindo en su actitud de María Magdalena, porque ella no tuvo miedo de entablar una conversación con ellos. Y le dijeron, versículo 13, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Su anhelo por perfumar una vez más a su Señor la llevó a experimentar el maravilloso milagro que ahora ella ve a Jesucristo resucitado delante de ella. Su perseverancia fue tan recompensada con el hermoso privilegio de convertirse en la primera persona, una dama, en ver a Jesús resucitado, y entabla también una conversación con él.
Versículo 14 y 15, aunque no sabía todavía que era el Señor. Pero dice versículo 14, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Tres palabras para cambiar el corazón de María Magdalena. Primero, el Señor le dice: mujer. Y segundo, le pregunta: ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y esas tres palabras, yo creo que comenzaron a resonar en su mente y en su corazón. Yo me imagino que María Magdalena algo estaba sintiendo, algo estaba pasando en ella, porque no se había querido retirar de ese lugar, porque ella no se había querido ir, ella quería estar ahí, ella quería saber, ella quería tener soluciones y saber, porque ella había preparado ese elemento tan especial que ellos practicaban para perfumar los cuerpos de las personas que morían. Y ahora este era su Señor, el que la había liberado, el que le había dado la victoria por sobre la atadura de esos malos espíritus. Ella estaba tan agradecida, ella estaba buscando todavía la manera de saber dónde estaba su Señor, para seguir ella perfumando el cuerpo del Señor. Entonces ella escucha al Señor dirigirle la palabra en estas tres cosas que le dice el Señor. Por último, el Señor entonces usa otro método. Y esto me bendice tanto, y espero que le bendiga también a usted, porque entonces la llama por su nombre y le dice: María. Como si le dijera: amada de Jehová, mujer amada de mi Padre. Y cuando el Señor pronuncia su nombre, oh, qué hermoso es que el Señor pronuncie nuestro nombre en nuestro llanto, en nuestra tristeza, en nuestro dolor. Y al escuchar al Señor decir su nombre, entonces ella comprendió que se trataba del Maestro, se trataba del Señor. Y esto me recuerda a mí mucho la escritura de Juan 10:27, cuando habla del buen pastor. Dice el versículo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Lo más probable, hermanos, fue que al reconocer María, al reconocer la voz de su maestro, la voz de su pastor, en la forma que el Señor pronunció su nombre, ella entendió, comprendió, sus ojos fueron abiertos, su corazón comenzó a palpitar fuertemente de emoción, de gozo, de alegría, de felicidad, porque ella venía todavía a buscar un Cristo muerto, el cuerpo de un Cristo en la tumba, y para su sorpresa Jesucristo estaba vivo delante de sus mismos ojos. Oh, qué maravillosa escena, hermanos, estamos contemplando en este momento. Yo creo, como dice la escritura, porque el Señor le dice: no me toques, pero yo creo que María se acordó de lo que el Señor había hecho en su vida y lo tan agradecida que ella estaba, que se tiró a sus pies para adorarlo, para agradecerle, para bendecirlo. Y el Señor le dice: María, no me toques, todavía no es tiempo. Pero yo creo que quiero pensar que eso fue lo que quiso hacer María. Se puso a los pies de Cristo, porque ahora Jesucristo había vencido la muerte y estaba delante de ella, como diciéndole: el milagro que tú recibiste cuando fuiste libre, ahora yo lo sello con mi poder sobre la muerte. Jamás se volverá a enseñorear de ti la tumba de tu aflicción, la tumba de tu pecado,
pasado, la tumba de todo lo malo que viviste, la tumba de todas las cosas negativas y feas que viviste, porque ahora yo he resucitado. Ahora tú puedes tener la seguridad, María. Por eso ella se tiró a los pies del Señor, y el Señor le da instrucciones, que vaya y les diga a aquellos que habían corrido una vez más, corrieron cuando iban a crucificar al Señor, corrieron y no pudieron aguantar, y ahora que llegaron y vieron la tumba vacía, volvieron a correr, no pudieron aguantar. Pero ahí estaba esta mujer fuerte que nos enseña que Dios recompensa la perseverancia cuando nosotros lo buscamos de corazón. Y aquí hay algo muy importante que debemos recordar, que aunque muchas veces no comprendamos, no entendamos qué importante es, hermanos, aferrarnos a esta maravillosa verdad. María se fue gozosa para compartir las buenas nuevas de haber visto al Señor resucitado y lo que Él le había dicho que ella hiciera. Sí, hermanos, algunas veces, en conclusión, algunas veces, en nuestro anhelo de perfumar a Jesús con nuestra adoración, necesitamos volver a visitar esa tumba, la tumba del Señor, para recibir afirmación de lo que significa encontrar la inmensa piedra removida, la tumba vacía. Y al igual que María Magdalena, a lo mejor algunas veces hasta lloramos en aquel lugar o junto al sepulcro, junto a la tumba. Pero nuestra fe es afirmada por el milagro de la resurrección del Salvador. El Espíritu Santo nos afirma que Jesucristo ha resucitado. Nos recuerda que la victoria ya ha sido ganada y que ya no más la cárcel fría y oscura de muerte se puede enseñorear de nosotros. Ese es el milagro de la resurrección que vemos a través de los eventos de esta gran mujer seguidora de Jesucristo, María Magdalena, que nos enseña a nosotros en este tiempo en el que estamos viviendo. Posiblemente necesitemos volver a visitar la tumba del Señor, porque en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la incertidumbre, necesitamos. El Espíritu Santo nos dice: mira, yo ya he quitado la piedra, eres libre del temor, eres libre de todo lo que la amenaza que viene, eres libre de todo eso, porque Jesucristo ya ganó la victoria. Ahora tú también eres libre de ese miedo, eres libre de ese terror, eres libre de esa incertidumbre, eres libre de todo aquello, la piedra, el estorbo, para que tú puedas ver y darte cuenta que el Señor Jesucristo es victorioso y Él es más grande. Él es más grande que todas las pandemias del mundo. Él es más grande que toda la amenaza de muerte que hay en el mundo. Jesucristo está por sobre todo eso. Que la piedra del temor ha sido quitada, que la piedra de la incertidumbre ha sido quitada, que la piedra de la inseguridad ha sido quitada. Ven, ven, y aunque estés llorando y que quizás no entiendas, acércate como quiera para que puedas disfrutar de la maravillosa bendición que es darnos cuenta que Jesucristo ya ha ganado la victoria, que solo tenemos que seguir fiel al Señor Jesucristo, como lo hizo María Magdalena. Durante todos los eventos previos a esto, ella no entendía, es más, todavía pensaba que el Señor estaba muerto, pero ahí estaba persistiendo, perseverante. Y es lo que tenemos que hacer, perseverar, no en todas las cosas malas que estás oyendo en las noticias, no en todo lo negativo y que inclusive la fe de muchos está claudicando. No, ahora más que nunca necesitamos volver a ese lugar y dejar que el Espíritu Santo nos dé testimonio de que la victoria ya ha sido ganada, ya viene la victoria en camino, la victoria ya está preparada. Solo lo que tenemos que hacer es pacientemente esperar en la mano del Señor, y por lo pronto nosotros humillarnos delante de Él, nosotros tener cuidado de no estar murmurando, de no estar juzgando, de no estar maltratando con nuestras palabras, con nuestras maneras
maneras muchas veces legalistas de ser, o aún maneras que nos sacan de lo que es verdaderamente lo que el Señor está tratando con nosotros, con nuestra vida. Este va a ser un momento para volver a visitar la tumba del Señor y así como María Magdalena comprobar que el Señor está con nosotros. El Señor ya venció y porque Él venció, nosotros también ahora podremos vencer. Yo te invito que ahí donde tú estás, inclines tu rostro y vamos a orar. Y vamos a orar una oración de fe, una oración de fortaleza, una oración de confianza, una oración que el Señor diga verdaderamente: mi hijo, mi hija está poniendo su confianza en mi Padre Celestial. Cada persona que está escuchando este mensaje, cada persona que a través de este medio, Señor, están escuchando las palabras, Señor, de este mensaje, y cómo la vida, las acciones, las actitudes, la perseverancia, la entrega, el amor, el cariño que vemos, Señor, en María Magdalena por el Señor Jesús, Señor, nos motiva a nosotros a seguir en esa misma actitud en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio del llanto y del sufrimiento, en medio de la crisis, Señor. Señor, seguir cerca de ti, seguir cerca donde tú estás, Señor, y entender y comprender que tú estás con tu pueblo, que tú estás con todo aquel que cree en ti y que sin sombra de duda tiene la esperanza, esa esperanza viva que no avergüenza, porque tú, Señor, aseguraste, Señor, el valor de esa esperanza, saliendo triunfante de la tumba, venciendo la muerte, Señor, quitando, Señor, el estorbo, para que ahora nosotros también nuestros ojos espirituales sean abiertos y nos demos cuenta y veamos y sepamos que Jesucristo, que tú, Señor, has resucitado y nos has asegurado la victoria. Señor, ayúdanos a creer en medio de lo que estamos viviendo. Ayúdanos a ser fortalecidos en la roca que es Jesucristo. En el nombre de Él, Señor, te lo pedimos. Une nuestras familias, Señor. Quita toda razón o motivo de división en las familias. Reconcilia los esposos, reconcilia los padres con los hijos, reconcilia los hijos con los padres, Señor. Que haya perdón, que haya amor, que vuelvan a ser la llama de tu presencia en los hogares, Señor. Que vuelvan a ser, Señor, el amor maravilloso, divino, que es lo que verdaderamente fortalece nuestros hogares, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Yo quiero hacer un segundo llamado. Si tú que me estás escuchando y has escuchado el mensaje y has escuchado el desafío que María Magdalena nos ha dejado y no has hecho tu decisión por entregar tu corazón, por entregar tu vida a Jesucristo, yo te invito a que lo hagas. Si tan solamente crees en tu corazón que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos y confiesas con tus labios que Él es el Señor, dice su palabra, recibirás salvación. Yo te invito a que lo hagas en este momento. Ora conmigo estas palabras. Cierra tus ojos y ahí donde tú estás, ora conmigo estas palabras y dile: Padre Celestial, en este momento yo recibo el mensaje de tu palabra, el mensaje del Cristo resucitado. Señor, el Espíritu Santo ha tocado mi corazón, ha motivado mi vida. Yo reconozco que yo he estado del otro lado, Señor, que yo he estado, Señor, del lado de los que no han creído, pero yo ahora creo, yo creo que Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Yo creo que por el poder del Padre Celestial, por el poder tuyo, Padre, aleluya, Padre divino, Jesucristo ha sido resucitado de entre los muertos. La piedra de esa tumba fue removida por tu poder y Jesucristo fue resucitado para ahora darme a mí también la seguridad de una salvación, la seguridad de una vida y una vida eterna. Perdona mis pecados, reconozco a Jesucristo como mi Señor y Salvador y te pido, Padre, que me des del poder de tu Espíritu Santo para ser un fiel discípulo de Jesucristo. En el nombre de Él te lo pido. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Amén. Y ahora, no se vaya. Si necesita poner en pausa un momento
el mensaje o el video, hágalo. Vamos a prepararnos para participar de la Cena del Señor, lo que tradicionalmente llamamos la Santa Cena. Prepare a la familia y en un momento estaremos continuando. Muy bien, yo creo que ya estamos todos listos. Qué interesante, porque en las casas, así fue como comenzó, como empezó la iglesia primitiva en los hogares. Y qué bonito que estamos aprovechando este tiempo, lo que está sucediendo afuera, para, en cierto modo, volver a los hogares. Y ahí en los hogares, juntarse la familia y juntos participar de este momento tan hermoso, tan santo, que el Señor Jesucristo nos pidió que celebráramos, que es en el momento en el que celebramos su muerte, dice, anunciar su muerte hasta que Él regrese otra vez. Así es de que estamos haciendo historia, quizás nunca, en nuestra historia local de esta iglesia no lo habíamos hecho de esta manera, y ahora el Señor nos está permitiendo hacerlo de esta manera. Así es de que piense más o menos cómo lo habíamos practicado todos en el templo y ahora lo estamos haciendo ahí en el hogar. Posiblemente el papá o el esposo puede tomar los elementos ahorita en este momento, ahí donde los tienen, y vamos a orar primero por ellos y vamos a pedirle al Señor, amén, que el Señor se manifieste a nuestras vidas en este acto de obediencia, porque esta es una ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo y vamos a practicar esta ordenanza con todo respeto, con toda devoción, creyendo sin sombra de dudas en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, en su muerte y en su resurrección para victoria de todo aquel que cree en Él. Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre. Traemos, Señor, los elementos en este momento, Señor, al trono de tu gracia y los bendecimos. El jugo de la uva no fermentado, porque tu sangre, Señor, representa tu sangre y especialmente la sangre del nuevo pacto. Tu sangre, en ella no hubo pecado, Señor. En ella, Señor, no hubo nada malo, nada, Señor, negativo. Tu sangre, sangre santa, sangre perfecta. Y es lo que representa el jugo de la uva, Señor. Y el pan también, Señor, que representa tu cuerpo santo, sagrado, que, Señor, fue sacrificado por nuestros pecados, como lo dice Isaías, Señor. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados, Señor. Estamos confiando, Señor, en esa obra sacrificial, en esa obra redentora de Cristo Jesús, Señor, para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de nuestras almas, pero también para la sanidad de nuestros cuerpos, Señor, la sanidad de todo aquel que está enfermo, Señor, y para la sanidad de todos aquellos que están en casa también, Señor, sufriendo de alguna enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos, a Él sea toda la honra y toda la gloria. Y te pido también, Señor, por todos los que van a participar. Te pido, Señor, por la unidad de las familias. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Dios en Corinto, él aclarando esta hermosa celebración, les dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Asimismo tomó también la copa,
después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos. Tomemos este momento para meditar en el sacrificio de Jesucristo. Puede orar un momento mientras escucha esta preciosa alabanza. Ahí donde usted está en el hogar, puede doblar sus rodillas y orar por un momento. Estamos en espíritu, estamos unidos en este momento. Señor, te adoramos, bendecimos tu santo nombre. Señor, te damos gracias. Gracias por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Tu palabra dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor, te damos gracias por el sufrimiento que tuvo que tolerar el Señor Jesús, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Porque Él en su cuerpo llevó las heridas por las cuales ahora nosotros podemos asegurar nuestra victoria en su sufrimiento, en su entrega, en todo lo que Él sufrió. Ahora nosotros podemos tener victoria. Ahora nosotros podemos descansar. En este tiempo, en todo lo que está sucediendo afuera, cómo esto ha hecho que mucha gente esté en miedo y esté aterrorizada, y hasta algunos han entrado en pánicos. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos para que como seguidores tuyos sigamos alumbrando tu luz maravillosa, la luz de Jesucristo, trayendo un mensaje de esperanza, un mensaje de luz, un mensaje de seguridad. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendice las familias, cada familia. Bendice, Señor, a todos los que están en casa necesitados en alguna enfermedad. Te pido por los que, Señor, ya me han comunicado y están padeciendo del contagio de esta enfermedad, COVID-19, para que en el nombre de Jesús pongas tu mano de poder en sus cuerpos y les sanes y obres en la promesa de Isaías. Gracias te damos, Señor, porque en tu cuerpo llevaste nuestras enfermedades físicas y nuestras enfermedades espirituales, por las cuales, Señor, ahora esa herida, esas heridas que sufriste, ahora nosotros podemos tener la seguridad de nuestra victoria. Gracias, Padre, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Porque, Señor, hemos visto en el sacrificio de Jesucristo tu maravillosa misericordia para derramarla sobre nosotros cuando merecíamos castigo, cuando merecíamos muerte. Hemos visto tu gracia maravillosa manifestada a través del sacrificio de Jesucristo,
que nos has regalado cuando nosotros no lo merecíamos. Por ello te adoramos y bendecimos tu nombre. Y te pedimos que nos ayudes a seguir adelante, confesando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y publicando el mensaje de su sacrificio, el mensaje de su muerte, el mensaje de su resurrección a todo aquel que en este momento necesita un rayo de esperanza, necesita la bendición de tu presencia. Gracias te damos, te adoramos, bendecimos tu nombre. Ayúdanos a seguir adelante, confiando en que tú estás con nosotros siempre y que no nos abandonas aún en medio de todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Jesucristo recibe toda la honra, toda la gloria, ahora y por siempre. Amén.